Cordial saludo. En esta oportunidad, el grupo número 8 de la Cátedra de Epidemiología Especial de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar les estará hablando acerca de las enfermedades no transmisibles, específicamente de las enfermedades endocrino-metabólicas. Mi nombre es Carla Oropesa y daré inicio con el seminario. Antes de hablar de las enfermedades endocrino-metabólicas, es importante recordar de qué se encarga el sistema endocrino. Pues este consta de un grupo de glándulas y órganos cuya función es controlar y regular diversas funciones del organismo mediante la producción y la secreción de hormonas. Estas hormonas van a actuar como mensajeros cuya función será controlar y coordinar diversas funciones del organismo. Entonces tenemos que los trastornos endocrinos pueden ser por hipersecreción hormonal o por hiposecreción hormonal. Estos pueden derivarse por un problema propio de la glándula que produce dicha hormona o que haya un exceso o un defecto en la estimulación por parte del eje hipotálamo hipoficiario. Tenemos que la diabetes y el hipotiroidismo son enfermedades que forman parte de este grupo, es decir, de las enfermedades endocrino-metabólicas. A lo largo del seminario, en cuanto a la diabetes mellitus, se van a estar desarrollando los siguientes apartados que pueden ver en pantalla. Entonces tenemos que, en cuanto a la definición de la diabetes mellitus, la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad metabólica crónica que está caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre. Esta se puede asociar a una deficiencia absoluta o relativa de la producción y o de la acción de la insulina. Tenemos que a la larga la diabetes mellitus va a ocasionar problemas diversos en órganos como el corazón, vasos sanguíneos, riñones, ojos y nervios. Le daré paso a mi siguiente compañero. Gracias. Hola, mi nombre es César Horta y le continuaré con el seminario exponiéndoles sobre la clasificación de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 1, también conocida como insulino dependiente o diabetes de la juventud, se caracteriza definitivamente por la destrucción autoinmune de las células beta, lo cual ocasiona la deficiencia absoluta de insulina y la tendencia a la cetoacidosis. Existe una predisposición genética. También influyen factores dietéticos como la exposición temprana a proteínas de la leche, factores obstétricos como la preeclampsia, enfermedad neonatal respiratoria y la edad materna superior a los 25 años y ciertos psoriasis por enterovirus y Coxsackie. Este tipo de diabetes suele asociarse a otras enfermedades autoinmunes, como son la enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Addison, entre otras. Ahora, la diabetes mellitus tipo 2 es la no insulino dependiente o de comienzo en la edad adulta. Es la forma más común y con frecuencia se asocia a la obesidad o incremento en la grasa visceral y la falta de ejercicio. Se caracteriza por una cierta resistencia a la insulina que puede asociarse también a una deficiencia relativa de la misma. Muy raramente ocurre cetoacidosis de manera espontánea y dado que las células beta son funcionales, en la mayoría de los pacientes no es necesario administrar insulina exógena. Por otro lado, la diabetes mellitus gestacional es aquella que agrupa a la intolerancia a la glucosa detectada por primera vez durante el embarazo. Es la que se diagnostica durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Suele ser asintomática aunque no se trate. Afecta del 5 al 7% de todos los embarazos, pero en la mayoría de los casos los niveles de glucemia se normalizan tras el parto. Su importancia se debe a que se aumenta el riesgo de complicaciones como el sufrimiento fetal, macrosomía y muerte intrauterina. También tenemos otros tipos específicos de diabetes. Estos son menos frecuentes y pueden deberse a varios factores, como las alteraciones hormonales, como aumento de glucagón, catecolaminas, cortisol y hormonas de crecimiento, enfermedades pancreáticas, uso prolongado de fármacos como glucocorticoides, infecciones por virus como el citomegalovirus, la rubiola congénita, alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down, Klinefelter y Turner. Muchas gracias.
Continuando con el seminario, mi nombre es Horta Heidi y voy a hablar acerca de los factores de riesgo de la diabetes mellitus. Dentro de los factores de riesgo no modificables encontramos la edad. La prevalencia de la diabetes mellitus va a aumentar a partir de la mediana edad y es mayor en la tercera edad. La raza y la etnia, por su parte, el riesgo de desarrollar la diabetes mellitus va a ser menor en individuos de raza caucásica que en hispanos, asiáticos, negros y grupos nativos americanos, que además ellos van a presentar una evolución más rápida de desarrollar la diabetes mellitus. Los antecedentes de diabetes mellitus va a estar relacionado con esos individuos que tengan padre o madre con diabetes mellitus y van a tener entre 2 o 3 veces mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Antecedentes de la diabetes mellitus gestacional está relacionado con esas mujeres que tengan algún antecedente de diabetes mellitus gestacional y van a tener 7,5 veces mayor riesgo de desarrollar la diabetes mellitus en comparación con esas mujeres que no tuvieron esta condición durante el embarazo. El síndrome de ovario poliquístico, este síndrome se ha asociado a alteraciones de la regulación de la glucosa en diferentes poblaciones. En Estados Unidos, hasta un 40% de estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen alterada su regulación a la glucosa y por ende tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. Los factores de riesgo modificables vamos a tener la obesidad, sobrepeso y obesidad abdominal. La obesidad tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado, un sobrepeso con índice de masa corporal de 25 a 30 kilogramos por metro cuadrado. Esto va a aumentar el riesgo de la intolerancia a la glucosa y por ende la diabetes mellitus independientemente de la edad. El sedentarismo, pues esas personas que tienen un estilo de vida sedentaria reduce el gasto de energía y promueve el aumento del peso, lo cual aumenta el riesgo de desarrollar la diabetes mellitus. El tabaquismo, pues el consumo de tabaco se asocia a un mayor riesgo de la diabetes mellitus dependiendo de dosis, es decir, mientras los pacientes tengan un mayor consumo de cigarrillos, mayor será el riesgo de presentar esta enfermedad. Los patrones dietéticos tenemos que una dieta caracterizada por un alto consumo de carnes rojas o precocinadas, productos lácteos, altos en grasa, refrescos azucarados, dulces y postres se asocia a un mayor riesgo de presentar la diabetes mellitus. También tenemos trastornos de la regulación de la glucosa que son también llamados prediabetes o estados intermedios de hiperglucemia. Incluye glucemia basal alterada, tolerancia alterada de la glucosa y elevación de la hemoglobina glicosilada. Y condicionantes clínicos asociados a un mayor riesgo de diabetes mellitus va a estar en relación con esos pacientes que tengan enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca, tienen un mayor riesgo de presentar la enfermedad. Las características epidemiológicas en tiempo, espacio y persona de la diabetes mellitus tenemos que es importante destacar que este va a ser uno de los mayores problemas para los sistemas de salud en el mundo. La Federación Internacional de Diabetes estimó que su prevalencia en Latinoamérica era de un 9,2% entre adultos que tenían edades comprendidas entre 20 a 79 años, mostrando solo Norteamérica un 10,5% y al sur de Asia 10,9%. De los 371 millones de adultos que viven con diabetes en el mundo, 26 millones, que representan un 7%, residen en Latinoamérica. Por su parte, Venezuela ha reportado una prevalencia del 6,5%, sin embargo, algunos expertos opinan que afecta hasta un 10% de la población. Y todo esto se debe a los factores de riesgo ya antes mencionados, pues los cambios en los patrones de la alimentación, el incremento y el exceso de consumo de alimentos y bebidas con alta densidad calórica, la disminución del tiempo dedicado a la actividad física y el incremento de los periodos asignados a labores sedentarias son las causas mayores del incremento en la prevalencia de la obesidad y por lo tanto de la diabetes mellitus. En Venezuela se han realizado ciertos estudios de prevalencia que indican que en los países de ingresos altos la tasa de mortalidad prematura debido a la diabetes descendió entre el 2000 y 2010, para volver a incrementarse entre el 2010 y 2016. En los países que tienen de medianos a bajos ingresos, la tasa de mortalidad debido a la diabetes se incrementó en ambos periodos. La probabilidad de morir por alguna de estas principales enfermedades no transmisibles, ya sean las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas o incluso la diabetes, entre edades comprendidas de 30 a 70 años descendió un 18% en el ámbito mundial entre el año 2000 y 2016. Por su parte, en el 2014 los adultos que tenían diabetes eran mayores a 18 años. En el 2016 la diabetes fue la causa directa del 1,6 millones de muertes y en el 2012 la hiperglicemia provocó otras 2,2 millones de muerte. Con el análisis de riesgo según el modelo de campo de la salud en diabetes mellitus, tenemos la biología humana, donde la diabetes mellitus tipo 2 posee un fuerte componente genético.
Aunque todavía no se han identificado los genes principales que predisponen a este trastorno, está claro que se trata de una enfermedad poligénica y multifactorial, donde los individuos con un progenitor con diabetes mellitus tipo 2 tienen más riesgo de diabetes. El riesgo en la descendencia puede alcanzar el 40%. Este riesgo aumenta con la edad. Esto puede deberse a que la persona se ejercita menos y pierde masa muscular y aumenta de peso a medida que envejece. Aunque no está claro por qué personas de ciertos orígenes, como las personas negras, hispanas, los indígenas, estadounidenses y asiático-americanos, corren un mayor riesgo. Y también, si se desarrolla diabetes gestacional durante el embarazo, aumenta el riesgo de desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2. Continuando con el medio ambiente, se ha señalado que numerosos sucesos ambientales desencadenan el proceso autoinmunitario en sujetos genéticamente vulnerables. Sin embargo, no se ha relacionado de forma concluyente ninguno de ellos con la diabetes. Científicamente no existe evidencia de que la situación de pobreza sea un factor determinante para el desarrollo de obesidad. Sin embargo, a raíz de un estudio efectuado en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México en 2014, se encontró que esa condición social sí repercute en la vulnerabilidad psicosocial, que detona hábitos alimenticios que aumentan el riesgo de hipertensión y diabetes. En cuanto al estilo de vida, tenemos ciertos factores de riesgo, como lo son el sedentarismo, ya que la inactividad física incrementa todas las causas de mortalidad y duplica el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. También está el estrés, ya que las fuentes de estrés pueden ser físicas como lesiones o enfermedades o pueden ser mentales. En personas con diabetes, la respuesta de lucha o huida no funcionan bien. La glucosa no es utilizada para realizar actividad física. Este hecho también puede eventualmente producir diabetes. Tenemos también el tabaquismo, que se asocia a la mayor ocurrencia de diabetes mellitus, por lo cual se considera un factor de riesgo. Y por último, la alimentación, ya que la alta ingesta de calorías y el bajo consumo de fibra dietética, la sobrecarga de carbohidratos y el predominio de ingesta de grasas saturadas pueden predisponer a la presencia de diabetes mellitus tipo 2. Por último, tenemos el sistema de organización de la atención de la salud, donde encontramos ciertas medicaciones, como los medicamentos que disminuyen el efecto de la insulina, como los anticonceptivos orales, los glucocorticoides, antidepresivos tricíclicos, algunos fármacos simpáticos miméticos. También están medicamentos que aumentan el efecto de la insulina por diversas vías, como algunos anticoagulantes, sulfonamidas, salicilato, clofebrato y alopurinol. Y también tenemos por último medicamentos que alteran la acción o secreción de la insulina, como los diuréticos, los betabloqueantes, los esteroides, los estrógenos, entre otros. Gracias. Mi nombre es Leopoldo Hostos y continuando con nuestra actividad me corresponde hablar sobre la historia natural de la diabetes mellitus. El desarrollo de esta patología, como evidenciamos en la tabla, está dividido en dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El periodo prepatogénico, integrado por la tríada ecológica y esta a su vez por el agente, el hospedero y el ambiente, donde el agente hace referencia a múltiples mecanismos genéticos. Sin embargo, se acepta internacionalmente por los científicos que está ligado a una herencia multifactorial o a un gen recesivo. Sin embargo, en la actualidad, nuevas teorías han tomado vigencia, como por ejemplo el daño a órgano blanco producto de un tumor pancreático, pancreatitis, el uso de fármacos esteroides u otras enfermedades estresantes. El hospedero tiene múltiples variables y características donde destacan la edad, el sexo, la inmunidad, el estado nutricional y el ambiente, a pesar de que no se ha demostrado como una causa aislada de la patología, ejerce una influencia sobre el desarrollo de la misma, en especial debido a los hábitos del individuo. Con respecto al periodo patogénico, tenemos que este es escalonado. Inicia con las alteraciones tisulares de los islotes de Langerhans, donde hay un infiltrado de células del sistema inmune y posteriormente lesiones de tipo destructiva, que lleva en una primera instancia a manifestaciones inespecíficas debido a la mala utilización de la glucosa por el cuerpo para la producción de energía. En vez de hacer una síntesis de energía, hace una síntesis de grasa y el resto es eliminado por la orina. Esta misma glucosuria va a llevar a que aumente la diuresis, se hace una diuresis osmótica y esta va a provocar los otros síntomas característicos de la diabetes, como son la poliaquiuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso no explicado, que si no son controlados va a permitir el desarrollo de complicaciones como una cetoacidosis diabética, retinopatías, nefropatías, etc., que
En una última instancia llevan a daños irreversibles como ceguera por retinopatía, amputaciones por enfermedades macrovasculares y, en resumen, a la muerte una vez que viene la presentación de estas condiciones. Para el diagnóstico, en la actualidad se han tomado valores de referencia como normales menores, de modo que el tratamiento sea más oportuno y precoz. Por ende, se toma como una glucemia normal cuando los niveles están menores a 100 miligramos por decilitro en ayunas e inferiores a 140 miligramos por decilitro después de 2 horas de una carga de glucosa. Previo a la aparición de diabetes mellitus, tenemos las siguientes condiciones: una glucosa alterada en ayunas con valores que oscilan entre 100 y 125 miligramos por decilitro e intolerancia a la prueba oral de glucosa que presenta valores entre 140 y 199 miligramos por decilitro después de una carga de 75 gramos de glucosa. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Que el individuo presente una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una glucemia casual en cualquier momento mayor de 200 miligramos por decilitro y que además esté acompañado de síntomas clásicos de diabetes, como ya mencionamos: polidixia, poliuria, polifagia y pérdida de peso no explicada. La hemoglobina glucosilada que observamos en el cuadro inferior, HbA1c, es una prueba que permite medir los niveles de glucosa en 3 meses. Sin embargo, esta no es de rutina para el diagnóstico de la misma y se utiliza para el control de los pacientes diabéticos. Una hemoglobina glucosilada mayor o igual de 6.5% es sugestiva de diabetes mellitus. Por último, tenemos el tratamiento, que está enfocado, a pesar de los dos tipos de diabetes, en primera instancia con el mismo objetivo: disminuir los niveles de glucosa en sangre y evitar las complicaciones. La diabetes tipo 1, ya que esta es insulino dependiente, depende de la colocación de inyecciones de insulina o el uso de bomba de insulina, control frecuente de los niveles de glucosa en la sangre y cálculo de los hidratos de carbono. Para la diabetes tipo 2, los cambios en el estilo de vida, como ya mencionamos, y el uso de fármacos como pueden ser los hipoglucemiantes orales, los agonistas del receptor del péptido similar a glucagón, la insulina o una combinación de estos. Y por último tenemos los inhibidores de la SGLT2, que es un recaptador de glucosa en el riñón, el uso de fármacos bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde destacan los IECA y los ARA2, y las estatinas para prevenir complicaciones. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Luz Ángel Oxford y yo les voy a hablar sobre las medidas de prevención en cuanto a diabetes mellitus. Debemos recordar que existen 3 niveles de prevención: nivel de prevención primaria, nivel de prevención secundaria y nivel de prevención terciaria, y que cada uno de ellos va dirigido a una población en específico. Recordando entonces que la prevención primaria son las acciones que se llevan a cabo antes de que se presenten las manifestaciones clínicas y que esta tiene como objetivo evitar el inicio de la enfermedad, le vamos a dividir en prevención primaria para la población en general y para la población en riesgo. Para la población en general deben haber medidas que ayuden a orientar la modificación de su estilo de vida y de las características sociales y ambientales, ya que estos, junto con los factores genéticos, son los que se conocen como desencadenantes de la enfermedad. Hablando de algunos factores modificables de la diabetes tipo 2, nos conseguimos con la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y la nutrición inapropiada. Entonces, ya que la prevención primaria es llevada a cabo por las autoridades sanitarias, lo que se debe hacer es que se deben utilizar los medios de comunicación de manera masiva para así poder compartir mensajes claros y positivos de cómo las personas pueden mejorar su estilo de vida, incluyendo actividades físicas y mejoras en su alimentación. También incluyendo la diabetes mellitus en el programa de los colegios, de las escuelas de educación para la salud. Ahora, definiendo la población en riesgo, vemos que estas son personas mayores de 40 años, obesos, con antecedentes familiares de diabetes mellitus, pacientes menores de 40 años con enfermedades coronarias o hipertensos e hiperlipidémicos. Estos son los que se conocen como la población en riesgo. Cuando hablamos de la prevención secundaria, ya vemos que esto es netamente dirigido a personas que ya son diagnosticadas con diabetes y a los portadores de intolerancia a la glucosa. Y esto tiene como objetivo conseguir el buen control de la enfermedad, que la progresión de esta se retarde y prevenir que presente complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Ahora, el último nivel, que es de prevención terciaria,
va dirigida a pacientes que ya presentan la enfermedad y presentan complicaciones crónicas, pero el objetivo es retardar o, de ser posible, detener la progresión de la misma. Ahora, también se debe incluir rehabilitación física, rehabilitación psicológica y social para poder evitar discapacidades en el paciente e impedir que haya una mortalidad temprana. Saludos, mi nombre es Silvana Parolín y yo les voy a hablar acerca de los programas de prevención y control que se desarrollan a nivel regional, nacional e internacional. Como tal, no hay intervenciones o políticas que por sí solas puedan garantizar o evitar la diabetes mellitus, por lo cual es necesario un enfoque pan-gubernamental y pan-social en donde todos los sectores tengan presente las repercusiones que tienen en la salud, las políticas comerciales, agrícolas, económicas y educativas, y deben reconocer que la salud es potenciada o debilitada a través de ellos. Sin embargo, como grupos sociales es recomendable establecer programas de prevención y control, como por ejemplo, se debe evitar el sobrepeso y la obesidad a través de una alimentación saludable, debe evitar el consumo de azúcares refinados, principalmente el consumo de bebidas azucaradas, y evitar el consumo de grasas trans y disminuir también el consumo de sal. Se debe promocionar la lactancia materna y las inmunizaciones de acuerdo a la política actual del Ministerio de Salud. Se debe identificar también la población en riesgo de adquirir diabetes mellitus tipo 1, principalmente en parientes de primer grado, como son los padres, hermanos o hijos de pacientes que ya están diagnosticados, mediante el estudio genético con antígenos del sistema inmunológico con anticuerpos. Se debe también realizar actividad física moderada, con un mínimo de 30 minutos al día, por lo menos 5 veces a la semana. Se debe eliminar el hábito tabáquico y se debe disminuir el consumo de alcohol y manejar o evitar el estrés. Mi nombre es Yesmar Peña y yo voy a dar inicio al tema de hipotiroidismo. Los puntos que estaremos desarrollando son los siguientes: definición de la enfermedad, clasificación, caracterización epidemiológica en tiempo, espacio y persona, análisis de riesgo según el modelo de campo de la salud, las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento actualizado, las medidas de prevención y los programas de prevención y control actualizados que se desarrollan a nivel regional, nacional e internacional. Antes de definir lo que es el hipotiroidismo, debemos recordar algunos aspectos fisiológicos importantes, como que la glándula tiroides secreta dos hormonas, la tiroxina y la triiodotironina, conocidas a menudo como T4 y T3 respectivamente. Ambas inducen un notable aumento del metabolismo del organismo, y la ausencia completa de secreción tiroidea provoca con frecuencia descensos metabólicos de hasta un 40 a un 50% inferiores del valor normal. Entonces, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica multisistémica de presentación gradual con síntomas inespecíficos que resulta de la disminución en el efecto de las hormonas tiroideas a nivel tisular. Esto debido a una disminución en la síntesis y secreción de las mismas y ocasionalmente resistencia periférica a las hormonas tiroideas. La causa más frecuente en todo el mundo es el déficit de yodo y la tiroiditis crónica autoinmune. Esto se debe a que para formar una cantidad normal de tiroxina se precisan al año unos 50 miligramos de yodo o el equivalente a 1 miligramo semanal, debido a que en la primera etapa de la formación de las hormonas tiroideas consiste en el transporte de los ioduros desde la sangre hasta las células y los folículos de la glándula tiroides. A continuación, mi compañera. El hipotiroidismo lo podemos clasificar en primario, secundario y terciario de acuerdo al nivel que se encuentra afectado. En el caso del primario va a estar afectada la glándula tiroides, en el secundario va a estar afectada la hipófisis y en el terciario el hipotálamo. En el hipotiroidismo primario hay una insuficiencia tiroidea. Existe disminución de las hormonas tiroideas con aumento de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta insuficiencia va a estar dada por un daño funcional en la glándula tiroides que puede tener diversas causas, como
la deficiencia de yodo, que es la principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial, principalmente en los países en vías de desarrollo por una deficiencia del mismo en la dieta. En el caso de los países desarrollados, la causa principal va a ser por enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis atrófica. Inicialmente, en el curso de esta enfermedad, el aumento de la TSH puede compensar la falta de hormonas tiroideas, pero a medida que los anticuerpos van destruyendo la glándula tiroides, esta compensación ya no va a ocurrir y van a disminuir las hormonas tiroideas y la TSH se va a mantener elevada. También puede ser de tipo iatrogénico, como en cirugía o en el tratamiento radiactivo, la extirpación quirúrgica de la glándula, o que haya una radiación de la cabeza y del cuello en el tratamiento de un linfoma o un cáncer, pueden afectar la capacidad del organismo para producir estas hormonas o que no se produzcan por completo. También en el caso del tratamiento del cáncer de tiroides, que es con yodo radiactivo, influye en la capacidad de la glándula para producir las hormonas. Otra causa puede ser farmacológica en el consumo de amiodarona, de litio, de interleuquina 2, de interferón alfa. Son fármacos que pueden actuar en el organismo afectando la capacidad de producir las hormonas tiroideas normalmente. Y también tenemos el tipo inflamatorio, donde hay tiroiditis, puede ser por una tiroiditis viral o subaguda. En este caso, el hipotiroidismo suele ser transitorio debido a que no hay un daño en la glándula. Tenemos el hipotiroidismo congénito, donde hay ausencia o ectopia de la glándula tiroides. Igualmente pueden haber trastornos hereditarios que causen afecciones enzimáticas que afecten la capacidad de las células tiroideas para producir las hormonas. En el hipotiroidismo secundario va a ocurrir por una disfunción de la hipófisis. Este provoca el hipotiroidismo porque hay incapacidad para producir TSH. Por tanto, va a haber disminución de esta hormona. Este puede ocurrir en el contexto de tumores como un tumor de la silla turca, de lesiones de origen vascular, traumatismo por cirugía o radiación también. Y en el hipotiroidismo terciario va a ser consecuencia de insuficiencia hipotalámica para sintetizar o liberar TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. También cursa con TSH baja, y la función hipotalámica puede estar dada por neoplasias, por trastornos infiltrativos como la sarcoidosis, por traumatismo o por causas idiopáticas. Muchas gracias. Muy buenas, yo soy Alejandro Rafaela y continuando con el seminario sobre el hipotiroidismo, yo hablaré sobre las características epidemiológicas de este. Este presenta una incidencia anual de 3.5 nuevos casos por cada 1000 mujeres y de 0.6 nuevos casos por cada 1000 hombres. Para el año 2013 en Venezuela se presentaron 12.205 nuevos casos. En Venezuela para el año 2013 la mayor prevalencia la presentó el estado Mérida, seguido por el estado del Tamacuro y el Zulia. Es bien conocido que la deficiencia de yodo es la principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial, manifestándose así su mayor prevalencia en estas zonas en las que hay una carencia del yodo, como lo es en la región andina de nuestro país. En un estudio realizado en Loja, Ecuador, sobre el comportamiento del hipotiroidismo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se evidenció una mayor prevalencia en el sexo femenino en un 62%, dejando al sexo masculino solo con un 38%. En estas figuras que vemos acá, extraídas de un estudio realizado en Maracaibo, estado Zulia, sobre el comportamiento del hipotiroidismo en esta población, se puede evidenciar la mayor frecuencia de aparición de esta enfermedad en el sexo femenino, y a su vez aquí en la figura del lado derecho podemos evidenciar cómo aumenta la prevalencia de esta enfermedad conforme aumenta la edad, aumentando así o teniendo la mayor prevalencia en edades mayores de 60 años. Como factores de riesgo encontramos lo que ya he mencionado, el sexo femenino, edades mayores de 60 años, y también encontramos la raza blanca. En un estudio realizado en la ciudad de Wickham, Inglaterra, donde se realizó un seguimiento de 20 años en esta población,
se evidenció un incremento en la aparición del hipotiroidismo en pacientes que presentaban enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, la anemia persinosa, aquellos que tienen familiares en primer grado con antecedentes de enfermedad autoinmune tiroidea, los que en pacientes que presentan antecedentes de cirugía tiroidea e historia de radiación en cabeza y cuello. Muchas gracias. Soy Ramos Daniela y les voy a hablar del análisis de riesgo según el modelo de campo de la salud en el hipotiroidismo. Tenemos el estilo de vida, el sedentarismo. La falta de actividad física diaria puede conllevar una alteración de la tiroides. El tabaquismo. Se ha demostrado que el tiocianato es un potente inhibidor competitivo del transporte de yodo, impidiendo su captación y organificación por parte de las células tiroideas. La dieta. Para mantener una adecuada producción de las hormonas tiroideas se necesita una cantidad de yodo adecuada y su disminución en la dieta lleva a un deterioro de la síntesis tiroidea. El alcoholismo. Beber demasiado alcohol altera la función tiroidea. En la biología humana, los antecedentes familiares, pacientes que tengan familiares con enfermedad autoinmune y enfermedad tiroidea presentan un alto riesgo. En la edad se presenta más riesgo de padecerlo en la sexta década de la vida. El sexo es predominante en las mujeres. La enfermedad congénita, aproximadamente de uno de cada 3.000 lactantes nacen con un defecto en la tiroides o sin tiroides. Y los pacientes que tengan síndrome de Down y Turner presentan un alto riesgo. Trastorno de la hipófisis. Este trastorno es la glándula pituitaria que impide la síntesis de la hormona estimulante de la glándula tiroidea. La raza, los asiáticos y los blancos presentan un mayor riesgo de padecer hipotiroidismo. El embarazo. Algunas embarazadas pueden desarrollar hipotiroidismo durante o después del embarazo, y esto va a presentar un riesgo tanto para la madre como para el feto. Tenemos en el medio ambiente el estrés. El sistema endocrino es muy sensible tanto al estrés físico como al estrés emocional, y someterlo y que se esté en un tiempo determinado puede conllevar una alteración de la hormona tiroidea. En la exposición a radiaciones, la exposición accidental a radiaciones puede influir a futuro a ocasionar hipotiroidismo, igual que se someta a tintura de yodo para pruebas médicas para mejorar el contraste. Esto presenta un riesgo. Tenemos en el sistema de organización de la atención de la salud las medicaciones. Ciertas medicaciones también causan hipotiroidismo como un efecto secundario, entre las que les puedo nombrar el litio, el interferón y la miodarona. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Agna Rebollada y voy a continuar con las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo. Los receptores para las hormonas de la glándula tiroides regulan numerosos procesos fisiológicos en nuestro organismo. Es por ello que el hipotiroidismo se caracteriza por una amplia diversidad de signos y síntomas que van a ser vagos e inespecíficos, por lo que llegar a un diagnóstico claro y oportuno solo con la clínica es realmente complicado, y es por esto que se basan fundamentalmente en las pruebas de laboratorio. En general, un paciente con hipotiroidismo puede presentar astenia, bradicardia, ronquidos, deterioro cognitivo, depresión, aumento de peso, en tanto que el estreñimiento, la intolerancia al frío, las metrorragias, la alopecia o la debilidad del cabello, la debilidad de los músculos proximales, el mixedema y la piel seca son altamente sugestivos de hipotiroidismo. Estos signos y síntomas se resumen en hipometabolismo más mixedema y van a variar de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. En los niños podemos evidenciar letargo y trastornos del crecimiento, en tanto que en las mujeres trastornos menstruales e infertilidad. Y en los pacientes de edad avanzada, siendo este el grupo etario que con mayor frecuencia padecen de esta patología, vamos a ver que pueden tener una sola manifestación clínica, que es el deterioro cognitivo. Es por ello que es importante realizar pruebas de cribado en este grupo etario. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en la anamnesis, el examen físico y fundamentalmente los exámenes de sangre. En la anamnesis debemos preguntarle al paciente si han habido cambios en su salud que sugieran un enlentecimiento de su organismo, es decir, si hay hipometabolismo, si hay antecedentes de enfermedades autoinmunitarias, antecedentes de cirugía de la tiroides, de radioterapia cervical,
si está consumiendo algún tipo de medicamento que afecte la funcionalidad de la tiroides, como la amiodarona, el litio, la interleuquina 2 o el interferón alfa, y si hay antecedentes familiares de enfermedades tiroideas. En el examen físico importante palpar la tiroides, evidenciar cambios tales como bocio, resequedad de la piel, edema, hiporreflexia, hipotermia, bradicardia, y los exámenes de sangre, la determinación de las concentraciones séricas de la hormona tiroidea estimulante o TSH es la prueba de elección para el diagnóstico del hipotiroidismo primario. Si esta no sale alta, debemos repetir la prueba y pedir las determinaciones de la T4 libre. Si la TSH está aumentada y la T4 libre disminuida, hablamos de un hipotiroidismo primario. En cambio, si la TSH está aumentada y la T4 libre está en el espectro de la normalidad, hablamos de un hipotiroidismo subclínico. Y si la TSH está disminuida con una T4 libre igualmente disminuida, hablamos de un hipotiroidismo central o secundario. En cuanto al tratamiento, este se va a basar principalmente en la levotiroxina sódica. Este es el tratamiento de elección. Este es un medicamento hormonal tiroideo y es la forma sintética de la hormona T4. Tenemos las indicaciones del tratamiento y la dosis según la situación clínica del paciente. Si nuestro paciente es un adulto joven sin comorbilidades, la dosis a administrar es de 1.7 microgramos por kilo día. Si es un paciente anciano o un paciente con enfermedades coronarias, la dosis a administrar es de 20 a 50 microgramos día. Y si se trata de un niño, de 2 a 4 microgramos por kilo día. El objetivo de este tratamiento es reemplazar la deficiencia de las hormonas tiroideas hasta lograr el eutiroidismo clínico y bioquímico. Y en el caso de la senectud, lograr la sintomatología del paciente, aunque no siempre logremos el eutiroidismo. Buenas, saludos cordiales, mi nombre es Michelle Rincón y ahora es el momento de hablar sobre la prevención del hipotiroidismo. El yodo es un oligoelemento de capital importancia para la función de la glándula tiroides. Su participación en la formación de hormonas tiroideas es vital para el funcionamiento adecuado de este órgano. Su deficiencia puede causar un desequilibrio y así facilitar la aparición de hipotiroidismo. Por otro lado, su suficiencia puede prevenir la aparición de esta patología, repercutiendo de una manera significativa y positiva en la salud de poblaciones enteras. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aportar yodo a el organismo? Esto lo podemos hacer de diferentes formas, como el pan yodado, el agua yodada, el aceite de yodo inyectable y la sal yodada. Esta última es considerada la mejor manera de suministrar yodo al organismo por las siguientes razones. La producción de sal se concentra a pocos centros. El yodato o yoduro resulta no afectar el sabor o el olor de la sal, por ende no va a cambiar el olor ni el sabor de los alimentos. Se consume en cantidades aproximadamente iguales a lo largo del año y la producción seriada resulta bastante económica. Ahora bien, deben existir numerosos factores y variables para la yodación de la sal y consideremos que debe responder a las características propias de cada área geográfica independientemente del proceso de desnivelación por el tiempo y factores de incidencia climatológica y ambiental. Es indiscutible que existen varias áreas del mundo que tienen deficiencia de yodo, como por ejemplo Europa, el sureste de Asia, África, Centroamérica y Suramérica. Y aquí finalmente tenemos lo que son las necesidades nutricionales de yodo día recomendadas por la OMS según la edad, de 1 a 12 meses 50 microgramos día, de 2 a 5 años 90 microgramos, de 6 a 12 años 120 microgramos días, en adolescentes, adultos joven y mayor 150 microgramos día y en gestantes y lactantes 200 microgramos. Para el año 1990 se declaró por parte de lo que es el Congreso 23 de Salud Mundial que para el año 2000 deberían estar extinguidas o no deberían existir los que son los trastornos o desórdenes
por la deficiencia de yodo. Para ello, en el año 1995 se adaptó lo que es la yodación del 90% de la sal comestible en los países con deficiencia de yodo. Sin embargo, para la fecha no fueron los resultados esperados, ya que existen muchos países que aún no implementan lo que es el programa de yodación de sal o no lo ejecutan de manera correcta, sobre todo los países tercermundistas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Danielis Rivas y les voy a hablar sobre los programas de prevención y control actualizados que se desarrollan a nivel regional, nacional e internacional. A pesar de los adelantos en el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo, actualmente no se encuentran programas específicos para prevención de esta enfermedad. Son las acciones de prevención las más activas para conseguir una vida sana y digna. En la prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención, las acciones dirigidas a la prevención, donde también están incluidas las de promoción de la salud, deben ocupar un lugar preponderante porque permiten incrementar los niveles de salud de la población, evitar que ésta se enferme a un costo menor en comparación a los altos costos que generan la atención de la salud recuperativa. Las 5 funciones básicas de la atención de la salud de la población, de acuerdo a la doctrina de la salud pública, son: promoción de la salud, que para el sector salud significa realizar acciones de salud dirigidas a proporcionar a la población los medios para ejercer mayor control sobre su salud para mejorarla. Protección de la salud, que son las acciones de salud dirigidas al control sanitario del medio ambiente, que para el sector salud se reduce a vigilancia y control de la contaminación del agua, aire y del suelo, que sería el control sanitario del medio ambiente o saneamiento ambiental. Vigilancia y control de la contaminación de los alimentos, que en este caso sería el control sanitario de los alimentos o higiene alimentaria. Es un sentido más amplio las actividades de luchar contra la contaminación del medio ambiente y por la higiene alimentaria. Corresponden a los respectivos sectores del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales. Tenemos también la prevención de la enfermedad. Son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Restauración de la salud. Estas son las acciones de los servicios de salud mediante asistencia sanitaria destinadas a recuperar la salud de las personas que la han perdido, llevadas a cabo en 2 niveles. El nivel primario es el que la atención se brinda en la comunidad a través de establecimientos de salud como los puestos sanitarios y los centros de salud, donde los pacientes tienen el primer contacto con el sistema de atención sanitaria y donde se realiza atención recuperativa y principalmente de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, así como la vigilancia y control de los factores ambientales que pueden afectar la salud del paciente. Nivel hospitalario es la atención que se brinda con la finalidad de recuperar la salud de las personas que la han perdido. Se realiza en establecimientos de diferente complejidad. Los establecimientos de salud de los diferentes niveles conforman redes de atención de la salud para una mejor coordinación de las acciones. Tenemos la rehabilitación, que son acciones de salud dirigidas a ayudar a las personas a alcanzar el más completo potencial físico, psicológico y social compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales. Muchas gracias.